El día en que enterré a mi esposa, todavía con la tierra fresca sobre su tumba, mi nuera mostró una sonrisa que me heló el alma. Era como si la muerte de la mujer que compartió conmigo más de 5 décadas no significara nada. Frente a la familia reunida, con los ojos aún húmedos por el llanto, ella me lanzó un golpe disfrazado de exigencia. Me pidió que entregara la empresa a su hijo, como si yo ya estuviera muerto en vida. Sus palabras no se escucharon con gritos, pero retumbaron en mi pecho más fuerte que un trueno. En ese instante supe que aquel día no era solo el entierro de mi esposa, también era el entierro de la poca dignidad con la que ellos aún me miraban. No había pasado ni una hora desde que regresamos del panteón. Yo todavía llevaba el pañuelo empapado de lágrimas, y ella, con su perfume caro que no lograba tapar el olor a egoísmo, se inclinó hacia mí. Recuerdo bien cómo lo dijo, bajito, pero con la crueldad de alguien que ya se siente dueño de lo ajeno. Ahora que la vieja ya no está, entregue la empresa a mi hijo y arréglese solo. Mi hijo Andrés estaba al lado, en silencio, con los ojos fijos en el suelo, como un niño regañado. No se atrevió a defenderme ni a detenerla. En ese momento sentí una soledad que ni la muerte de mi esposa me había dado todavía. Fue ahí cuando mi impotencia se hizo carne. Todo lo que había construido con las manos, con el sudor, con el tiempo que le robé a mis propios sueños, parecía reducido a un botín en la mesa. Carolina, mi nuera, no veía en mí un padre, ni siquiera un suegro viejo y cansado. Para ella yo era solo un obstáculo, un muro que debía apartar para quedarse con lo que nunca trabajó. Y lo más doloroso, mi hijo lo permitía. Andrés, el mismo niño al que le pagué los estudios, al que le di oportunidades que yo nunca tuve, estaba parado ahí, incapaz de mirarme a los ojos, dejando que me humillaran en el peor día de mi vida. Esa tarde regresé a mi casa con una mezcla de rabia y vergüenza. El aire olía a flores marchitas y a incienso de la iglesia, y dentro de mí había un vacío tan grande que apenas podía respirar. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo un padre que dio todo por su familia terminó siendo tratado como un estorbo? La voz de mi esposa todavía resonaba en mi memoria, siempre tierna, siempre pidiéndome paciencia con nuestro hijo, siempre confiando en que el tiempo lo haría madurar. Pero ya era tarde, ella se había ido, y lo único que me quedaba era enfrentar esa herida abierto en silencio. Permíteme presentarme, porque mi historia quizás se parezca a la de muchos hombres que me escuchan. Mi nombre es Ramón Cifuentes. Tengo 74 años y nací en Monterrey, México. No vengo de una familia rica, ni tuve nunca padrinos que me abrieran las puertas. Lo único que tuve desde joven fueron mis manos fuertes y la disciplina que me enseñó mi padre. Siempre creí en el trabajo, en la palabra dada y en la familia como el verdadero tesoro. Y aunque hoy me encuentro contando esto con el corazón apretado, sé que mi vida no fue en vano. Desde niño conocí lo que era ganarse el pan. Tenía apenas 8 años cuando ya ayudaba en un taller de costura en el barrio. Me pagaban con algunas monedas y un pedazo de pan, pero yo lo llevaba a casa con orgullo, porque en esa época cada bocado contaba. Mientras mis amigos jugaban en la calle, yo estaba entre agujas y telas, aprendiendo sin querer el oficio que años más tarde me daría de comer. En aquel entonces no lo entendía, pero la vida ya me estaba preparando para la responsabilidad. Mi madre solía decirme que el trabajo dignifica, y yo lo tomé como un mandamiento. Veía en sus ojos cansados la esperanza de que uno de sus hijos lograra salir de la pobreza, y yo sentía que esa carga me pertenecía. Cuando cumplí 15 años, dejé la escuela para trabajar de lleno en un taller textil más grande. No fue una decisión fácil, pero en mi casa la necesidad mandaba más que los sueños. Cada puntada que daba en esas máquinas era como una promesa de que un día mi familia no volvería a pasar hambre. La juventud se me fue rápido entre jornadas largas y manos lastimadas. Mientras otros muchachos salían a bailar o cortejaban a las muchachas del barrio, yo regresaba a casa con la espalda doblada pero con el bolsillo lleno de monedas. Eran pocas, pero para mí significaban poder poner comida en la mesa y ver la sonrisa de mi madre cuando podía comprarle un vestido nuevo, aunque fuera sencillo. No me arrepiento de esos años. Fueron duros, sí, pero ahí se forjó la disciplina que me acompañaría toda la vida.
En ese camino conocí a la mujer que cambiaría mi destino. Mi esposa, Julia. La vi por primera vez en una fiesta del barrio, sencilla, con un vestido azul que ella misma había cosido. Su risa me atrapó de inmediato, y desde entonces supe que mi vida no tendría sentido sin ella. Julia era el tipo de mujer que iluminaba hasta los días más pesados. Nos casamos jóvenes, con apenas lo necesario para empezar, pero con un amor que nos hacía sentir ricos. Con ella aprendí que el verdadero sacrificio se hace en silencio, sin esperar aplausos. Cuando nació nuestro hijo Andrés, yo juré que él nunca sufriría lo que yo pasé de niño. Ese juramento fue el motor de mi vida. Trabajé como un burro, día y noche, para que a él no le faltara nada. Y aunque mi cuerpo se cansaba, la mirada de Julia me devolvía las fuerzas. Poco a poco, entre sudor y desvelos, fui ahorrando lo suficiente para abrir un pequeño taller propio. Recuerdo bien la emoción de ver mi nombre en la puerta. Textiles Cifuentes. No era gran cosa, apenas un local con 2 máquinas y 3 empleados. Pero para mí significaba la independencia. Julia me ayudaba con las cuentas, y yo cosía hasta que los dedos me sangraban. Lo que ganábamos se iba en pañales, leche y poco más, pero yo sentía que estaba sembrando algo que crecería con el tiempo. Con el paso de los años, el taller creció. No fue fácil. Hubo crisis, deudas y noches en las que pensé en rendirme, pero la fe en mi familia me sostuvo. Recuerdo haber vendido mi viejo carro para pagar la universidad privada de Andrés. Mientras otros padres disfrutaban de paseos o viajes, yo me privaba de todo para asegurarle un futuro mejor. Julia y yo soñábamos con viajar algún día, quizá conocer la playa de Cancún, pero ese sueño se quedó guardado en un cajón, porque siempre había algo más urgente que atender. Vivíamos en un barrio obrero de Monterrey, donde las calles al amanecer olían a pan dulce y a café de olla. Los vecinos nos conocían por nuestro esfuerzo y humildad, siempre saludándonos en las tardes de calor. Era una vida sencilla, pero llena de sentido. Y yo pensaba, ingenuo quizá, que tanto sacrificio sería reconocido algún día por mi hijo, que él llevaría con orgullo la herencia de dignidad que Julia y yo le habíamos dejado. Pero lo que nunca imaginé es que, con el tiempo, todo ese sacrificio sería olvidado, y que el mismo hijo por quien lo entregué todo, se pondría del lado de una mujer que me trataría como estorbo. Ese día, en el entierro de Julia, comprendí que la vida no siempre paga con gratitud, y que a veces el mayor castigo es ver cómo el amor que diste se convierte en indiferencia. La empresa empezó a crecer más de lo que yo imaginaba. Pasó de ser un pequeño taller con 2 máquinas a un local con 10 empleados que confiaban en mí, como si yo fuera un padre para ellos. Yo mismo les enseñaba a coser, a no desperdiciar tela, a tratar a los clientes con respeto. No me gustaba la idea de que mis trabajadores me vieran como un patrón distante. Siempre compartí con ellos el café de la mañana y las tortillas con frijoles en el almuerzo. Quizá por eso me tenían tanta lealtad. Para mí, la empresa no era solo un negocio, era un pedazo de mi vida. Andrés creció entre telas, agujas y el ruido de las máquinas. De niño corría entre los rollos de tela y jugaba a esconderse, mientras Julia le advertía que tuviera cuidado. Yo lo miraba y soñaba con que un día tomara mi lugar, que siguiera lo que había empezado con tanto esfuerzo. Siempre le dije, esto es tuyo, hijo. Un día tendrás que cuidarlo como yo lo cuidé para ti. Él sonreía sin entender del todo, porque a esa edad lo único que quería era jugar, pero yo repetía esas palabras como quien planta una semilla. Con el tiempo, Andrés mostró interés por los estudios más que por el taller, y yo lo apoyé. Quería que fuera un hombre preparado, con oportunidades que yo nunca tuve. Julia me decía que no lo presionara, que quizá él encontraría su propio camino, pero yo insistía, la empresa lo espera, tarde o temprano. Para lograr que estudiara en la universidad privada, vendí mi carro, ese viejo bocho que había sido mi compañero de tantos años. No me dolió hacerlo, porque para mí no había mayor alegría que verlo avanzar. Los años de universidad de Andrés fueron difíciles para nosotros. Yo me desvelaba más que nunca para pagar sus cuotas. Julia empezó a enfermarse de la espalda por tanto trabajo en casa, pero jamás se quejó. Siempre me decía, Ramón, vale la pena,
un día él nos lo agradecerá. Y yo le creía. Me aferraba a la ilusión de que todo sacrificio sería recompensado con respeto y amor. Cuando Andrés terminó sus estudios, lo celebramos como si hubiera ganado un campeonato. Llené la casa de globos, invité a los vecinos, y hasta hicimos carne asada con música de fondo. Esa noche lloré de orgullo. Sentía que había cumplido como padre, que lo había llevado a un lugar al que yo nunca llegué. Julia también estaba feliz, aunque cansada. Ella me abrazó y me dijo bajito al oído: «Lo logramos, viejo». Y yo pensé que a partir de ahí todo sería más fácil. Fue en esos años que apareció Carolina. Una muchacha de mirada intensa, uñas siempre pintadas y un aire de superioridad que se notaba a distancia. Andrés la presentó en una cena y desde el primer momento algo en ella no me gustó. No era por su aspecto ni por sus palabras, sino por la forma en que miraba la casa, los muebles, como si estuviera calculando cuánto valía todo. Julia, más noble que yo, intentó darle la bienvenida, pero yo sentí un frío en el pecho. Carolina se mostraba amable al principio, pero pronto dejó ver su verdadera cara. Hablaba de viajes, de marcas de ropa caras, de la gente con la que quería codearse. No hablaba de sueños compartidos ni de sacrificios, sino de estatus. Yo me decía en silencio: esta muchacha no sabe lo que es empezar de cero. Andrés, sin embargo, estaba deslumbrado. Era como si hubiera caído bajo un hechizo. La escuchaba con atención. Le daba la razón en todo. Y poco a poco se fue alejando de mí y de su madre. Recuerdo una tarde en la que quise enseñarle a Andrés unos papeles de la empresa. Le hablé de los proveedores, de los clientes, de la importancia de pagar a tiempo a los trabajadores. Carolina estaba ahí, y sin pudor me interrumpió. «Don Ramón, usted ya trabajó demasiado. Ahora deje que Andrés lo haga a su manera. La empresa necesita modernizarse». Lo dijo con una sonrisa, pero con un filo que me atravesó el alma. Andrés asintió en silencio. Yo sentí que algo se estaba rompiendo. Julia intentaba mantener la paz. Siempre me decía: «No seas duro, Ramón. Dale una oportunidad a Carolina. Quizá cambie con el tiempo». Pero el tiempo solo empeoró las cosas. Carolina empezó a influir en todo. En dónde vivían, en cómo gastaban el dinero, hasta en cómo Andrés se relacionaba con nosotros. Ya no venía a comer los domingos como antes, y cuando lo hacía, siempre traía prisa o contestaba con el celular en la mano. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Carolina me acusaba de querer controlarlo todo, de no confiar en su generación. Decía que yo era un hombre anticuado que no entendía de negocios modernos. Andrés guardaba silencio, pero su silencio era peor que un grito, porque significaba que estaba de acuerdo. Julia lloraba en la cocina después de esas discusiones, y yo me sentía impotente. Fue también en esos años que conocí a la suegra de Carolina, la señora Beatriz. Una mujer de carácter fuerte, siempre vestida con joyas grandes, y con un aire de superioridad que me recordaba a su hija. Desde la primera conversación me dejó claro lo que pensaba. El dinero debe quedarse en manos jóvenes, don Ramón. Ya está muy grande para andar cargando con empresas. Sus palabras eran como veneno disfrazado de consejo. Yo sabía que ella estaba detrás de muchas de las ideas que Carolina susurraban a Andrés. La casa, que antes estaba llena de risas, se fue quedando vacía. Julia se refugiaba en la iglesia, yo en la empresa, y Andrés en su nueva vida con Carolina. Cuando venían de visita, se notaba que no era por cariño, sino por obligación. El brillo de familia se fue apagando poco a poco. Yo lo sentía, pero me aferraba a la esperanza de que un día Andrés abriría los ojos. A pesar de todo, yo seguía confiando en él. Me decía a mí mismo que era joven, que estaba cegado por el amor, que tarde o temprano comprendería todo lo que hicimos por él. Julia también lo creía. Y aunque a veces discutíamos, siempre terminábamos consolándonos con la idea de que la sangre tira. No sabíamos que lo peor estaba por llegar, que el verdadero dolor nos esperaba más adelante. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Carolina nunca ocultó su ambición, solo la disfrazó de sonrisas. Y yo, en mi ingenuidad de padre, me negaba a ver lo evidente. Esa ceguera fue mi mayor error, porque me costó la distancia con mi hijo y la paz de mi esposa.
El deterioro de Julia comenzó de manera silenciosa. Primero fueron dolores de espalda que ella atribuía a tantos años de trabajo en casa. Luego un cansancio que no se iba con el descanso. Yo la veía apagarse poco a poco, pero ella siempre sonreía para no preocuparme. «Es la edad, Ramón, nada más», me repetía, pero yo sabía que algo más grave estaba ocurriendo. Me aferraba a la idea de que aún tendríamos tiempo para cumplir el sueño de viajar juntos, aunque fuera una sola vez. Fueron meses de médicos, exámenes y esperas que parecían eternas. Cada diagnóstico era más sombrío que el anterior. Julia intentaba mantener la calma, pero en la soledad de la noche lloraba en silencio. Yo la abrazaba y sentía su cuerpo cada vez más frágil en mis brazos. Fue en ese tiempo cuando más necesité a mi hijo, pero Andrés estaba distante, absorbido por su trabajo y por las exigencias de Carolina. Sus visitas eran rápidas, sin mucho interés, como si la enfermedad de su madre fuera un trámite incómodo. Recuerdo un día en particular. Julia estaba internada y yo pasaba la noche en la sala del hospital, con un café frío en la mano. Andrés llegó con Carolina. Ella no miró a su suegra con compasión, sino con una frialdad que me dejó helado. Se acercó a mí y me dijo: «Don Ramón, debería ir pensando en organizar los papeles de la empresa. Uno nunca sabe lo que pueda pasar». Sentí que me arrancaban el corazón. Ni siquiera esperó a que Julia cerrara los ojos para empezar a hablar de herencias. Los últimos días de Julia fueron una mezcla de ternura y dolor. A veces me tomaba la mano y me pedía que no me enojara con Andrés, que tuviera paciencia. Ella siempre creyó en la bondad de nuestro hijo, incluso cuando ya era evidente que estaba bajo la influencia de Carolina. «Él volverá a ti, Ramón, algún día», me susurraba con voz débil. Yo asentía, aunque en el fondo sabía que la herida era más profunda de lo que ella alcanzaba a imaginar. Cuando Julia partió, una parte de mí murió con ella. El velorio fue sencillo, rodeado de vecinos y viejos amigos que sí sabían valorar lo que ella había sido. Un pilar, un alma noble, la columna de nuestra familia. Yo estaba devastado. Apenas podía sostenerme en pie, y en ese momento de máxima vulnerabilidad, fue cuando Carolina decidió mostrar su verdadera cara sin máscaras. Después del entierro, cuando todavía olía a tierra húmeda y a flores marchitas, Carolina me acorraló frente a todos. Su voz sonó suave, pero su intención era cruel. «Ahora que la vieja ya no está, entregue la empresa a mi hijo y arréglese solo». Esa frase quedó grabada en mi memoria como una cicatriz. Andrés estaba al lado, en silencio mirando el suelo, incapaz de defender a su propio padre. Fue como si me hubieran arrancado la dignidad frente a todos. Los familiares y algunos vecinos que estaban presentes guardaron silencio. Nadie se atrevió a intervenir. Fue una injusticia pública, una humillación disfrazada de petición. Yo quería gritar, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. La vergüenza me pesaba más que el luto. ¿Cómo podía mi propio hijo permitir algo así? Sentí que ya no pertenecía a su vida, que la sangre no había sido suficiente para mantenernos unidos. Esa noche regresé a casa y me senté solo en la sala, con la foto de Julia en las manos. La miraba y me preguntaba si había fallado como padre, si había hecho algo mal al darlo todo por Andrés. En mi interior había un torbellino de impotencia, pero también una calma extraña, como si una voz me dijera que aún no era momento de responder, que el silencio sería mi mejor arma. Pasaron los días y la herida no cicatrizaba. Carolina se mostraba más confiada, como si ya tuviera el control de todo. Andrés seguía distante, evitando conversaciones conmigo. Y yo, aunque me sentía derrotado, empezaba a guardar dentro de mí una semilla de resistencia. No era rabia lo que crecía en mí, sino una dignidad silenciosa que no estaba dispuesto a perder. Empecé a recordar cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado para darle a mi hijo un futuro mejor. Pensaba en cómo renuncié a mis propios sueños, en cómo Julia y yo siempre pusimos a la familia por encima de todo, y lo que recibíamos a cambio era desprecio, exigencias y humillaciones. Era una injusticia demasiado grande, pero sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Carolina comenzó a hablar de mudanzas, de viajes, de nuevas inversiones que quería hacer con la empresa.
La escuchaba como si estuviera planeando sobre un cadáver que aún respiraba. Ella creía que yo estaba vencido, que mi silencio era sinónimo de debilidad. Pero lo que no sabía es que mi silencio estaba guardando fuerza, esperando el momento exacto para volverse una respuesta. Mi hijo, cegado por su ambición o quizá por su miedo a Carolina, se dejaba llevar. Yo lo veía hundirse más y más en sus decisiones, y aunque me dolía, ya no intentaba detenerlo. Era como si necesitara tocar fondo para darse cuenta del abismo en el que estaba. Y yo, con el corazón hecho pedazos, aprendía a esperar en silencio. Fue en esa espera donde empezó a gestarse la semilla de la verdad. Mi esposa, en secreto, había dejado algo preparado antes de morir. Un sobre sellado que reposaba en manos de mi abogado. Un sobre que contenía más que un papel. Contenía el destino de todos. Yo lo sabía, y aunque el dolor me quemaba por dentro, decidí aguardar. El silencio, una vez más, sería mi refugio y mi fuerza. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Esa fue la primera vez que entendí que no siempre es necesario alzar la voz para defender la dignidad. A veces, basta con esperar, dejar que los otros se hundan en su propia ambición y estar listo para soltar la verdad en el momento justo. Ese día llegaría más pronto de lo que Carolina y Andrés podían imaginar. Los días después del entierro fueron como caminar en un desierto sin rumbo. La casa, que antes se llenaba del olor a guisos de Julia y de su risa suave, se volvió un lugar frío y silencioso. Cada rincón me recordaba a ella. La silla donde le gustaba sentarse a coser, la ventana por donde miraba a los vecinos pasar, la taza de café que siempre dejaba a medio terminar. Yo entraba a esos espacios y sentía que me faltaba el aire. Nunca había temido a la soledad, pero esa ausencia me aplastaba. Pasaba horas sentado en la sala, mirando la foto de nuestro aniversario en la pared. Ahí estábamos los dos, con el cabello negro todavía y una sonrisa que reflejaba esperanza. Me preguntaba cómo había pasado el tiempo tan rápido, cómo habíamos llegado a este final sin cumplir muchos de los sueños que ella guardaba. Julia siempre quiso conocer la playa, sentir la arena entre los dedos de los pies, y yo siempre le decía, ya habrá tiempo. Pero el tiempo nos robó la oportunidad. Esa culpa me pesaba más que cualquier deuda. En las noches, el silencio era insoportable. Acostumbrado a escuchar su respiración a mi lado, ahora me encontraba con un vacío que me hacía dar vueltas en la cama hasta el amanecer. Me levantaba temprano y me refugiaba en la empresa, como si el ruido de las máquinas pudiera llenar el hueco que dejó Julia. Pero ni siquiera el trabajo lograba calmar esa tristeza. A veces me sorprendía hablándole en voz alta, como si todavía estuviera en la cocina. Le contaba cómo había pasado el día o que los vecinos habían preguntado por ella. Era mi manera de mantenerla conmigo, de no aceptar del todo que se había ido. En esas conversaciones imaginarias, me encontraba a mí mismo pidiéndole consejo. ¿Qué hago con Andrés? ¿Cómo enfrento a Carolina? Y aunque no me respondía, sentía dentro de mí una especie de guía, como si su presencia siguiera protegiéndome. Mientras tanto, Carolina mostraba cada vez más descaro. Se presentaba en la empresa sin avisar, daba órdenes a los empleados y hablaba como si ya fuera dueña de todo. Mis trabajadores me miraban confundidos, esperando que yo pusiera un alto. Yo, en cambio, guardaba silencio. Sabía que el momento de actuar llegaría, y que mis palabras tendrían más fuerza si las guardaba para el instante preciso. Andrés, por su parte, se había convertido en un extraño. Apenas venía a verme, y cuando lo hacía, su mirada evitaba la mía. Parecía atrapado en una jaula invisible, una mezcla de ambición y miedo. Yo lo miraba y recordaba al niño que jugaba entre telas, al joven que soñaba con graduarse, y no entendía en qué momento se había perdido. El dolor más grande no era la traición de Carolina, sino la indiferencia de mi propio hijo. Fue en medio de esa soledad cuando recibí la visita de mi abogado de confianza, don Enrique. Un hombre serio, de cabello cano y mirada firme, que había estado a nuestro lado desde los primeros años de la empresa. Me entregó un sobre cerrado con un gesto solemne. Su esposa me pidió que guardara esto hasta después de su partida.
Dijo que usted sabría cuándo abrirlo. Lo tomé con manos temblorosas, sabiendo que ahí adentro había algo que podía cambiarlo todo. Guardé el sobre en un cajón secreto de mi escritorio. No lo abrí de inmediato. Tenía miedo de enfrentar la verdad que Julia había dejado escrita en ese papel, pero al mismo tiempo, sentí que ella me estaba entregando una última herramienta para defender mi dignidad. Desde ese día, cada vez que Carolina me humillaba o Andrés me ignoraba, recordaba el sobre y encontraba calma. No necesitaba gritar, porque la verdad estaba esperando su momento. Esa calma se convirtió en mi escudo. Mis vecinos notaban que yo ya no reaccionaba con rabia. Cuando me preguntaban cómo estaba, yo respondía con una sonrisa cansada, todo a su tiempo. Algunos pensaban que me había resignado, pero en realidad estaba cultivando paciencia. Julia me había enseñado que la vida siempre pone a cada quien en su lugar, y yo confiaba en que ese momento llegaría. Mientras tanto, los domingos se volvieron días de silencio. Antes, mi casa se llenaba de risas, de carne asada y de música. Ahora, solo escuchaba el tic-tac del reloj y el ruido lejano de los vecinos. A veces algún amigo venía a visitarme y me decía que debía venderlo todo y empezar de nuevo. Pero yo no quería huir. Esa casa, esa empresa, eran mi vida, y no iba a entregarlas en manos equivocadas. Fue en una de esas tardes solitarias cuando volví a leer las cartas viejas de Julia. Entre ellas encontré frases que parecían escritas para el presente. Ramón, nunca olvides que la verdad se defiende sola. Tú solo guarda silencio y espera. Lloré como un niño al leer esas palabras, porque comprendí que ella había previsto lo que yo ahora vivía. Era como si desde el cielo me estuviera guiando paso a paso. Carolina, cada vez más confiada, comenzó a hablar abiertamente de repartirse los bienes. Incluso le dijo a una vecina que pronto Andrés sería dueño absoluto de la empresa. Yo escuchaba esos rumores, y en lugar de enojarme, me limitaba a sonreír. La gente pensaba que estaba vencido, que había aceptado mi destino. Pero lo que no sabían era que yo estaba protegiendo un secreto más poderoso que cualquier herencia. Con el tiempo, aprendí a dominar mi dolor. Ya no lloraba cada noche, ni me desgarraba por la ausencia de Andrés. En su lugar, nació una serenidad extraña, como la de un hombre que espera una tormenta sabiendo que después llegará la calma. Me di cuenta de que no necesitaba venganza, solo justicia. Y esa justicia estaba más cerca de lo que Carolina y Andrés imaginaban. Si te está llegando esta historia, no olvides suscribirte y dejar un comentario de apoyo para quienes han vivido algo similar. Fue entonces cuando comprendí que mi silencio era mi arma más poderosa. Mientras ellos se hundían en su ambición, yo esperaba con paciencia. El sobre seguía guardado, intacto, como una bomba de verdad que algún día explotaría en sus manos. Y cuando ese día llegara, yo estaría preparado para enfrentar lo que fuera, con la dignidad intacta. Las primeras señales del colapso de Andrés llegaron de golpe, como una tormenta que nadie vio venir. Un proveedor de la empresa me llamó en privado para avisarme que había facturas sin pagar. Me sorprendí, porque yo siempre dejé todo en orden antes de cederle algunas responsabilidades a mi hijo. Revisé los papeles y descubrí que Andrés había hecho inversiones arriesgadas, confiando en un socio que apenas conocía. Era como ver un edificio al que uno dedicó toda la vida a empezar a llenarse de grietas. Intenté hablar con él, pero fue inútil. Andrés estaba convencido de que su socio era un genio de los negocios. Decía que yo no entendía nada de la nueva manera de crecer. Cada palabra que salía de su boca parecía repetida de lo que Carolina le había inculcado. Me dolió ver que el muchacho que crié con tanto esfuerzo ya no pensaba por sí mismo. No pasó mucho tiempo antes de que la situación se volviera crítica. Andrés llegó una noche a mi casa con el rostro desencajado. Traía las ojeras marcadas, el cabello desordenado y las manos temblorosas. Se sentó en mi sala y me confesó que su socio lo había traicionado, que se había llevado parte del dinero y lo había dejado con deudas enormes. Yo lo miré en silencio, esperando que al menos en ese momento reconociera sus errores. Pero en lugar de eso, lo primero que me pidió fue que le cediera la empresa para salvarlo. Carolina, por supuesto, no tardó en aparecer. Su tono no era de súplica, sino de exigencia.
Don Ramón, ya basta de hacerla de mártir. Si quiere que su hijo no termine en la ruina, firme de una vez la cesión de la empresa. Andrés necesita manejar todo a su manera. Usted solo estorba. Su voz era cortante, como un cuchillo. Y yo, con la paciencia que había aprendido a cultivar, la miré fijo sin responder de inmediato. Andrés, nervioso, intervino con voz apagada. «Papá, por favor, necesitamos que nos ayudes. Si la empresa queda a mi nombre, podremos salir adelante». No pude evitar que un nudo me apretara la garganta. ¿Cómo era posible que después de todo lo que había hecho por él, viniera a mí solo cuando estaba desesperado? ¿Dónde estaba ese hijo cuando su madre agonizaba? ¿Dónde cuando Carolina me humillaba frente a todos? En ese momento, mis recuerdos se mezclaron con mi dolor. Vi la imagen de mi viejo bocho vendido para pagar su universidad. Las noches en que Julia cosía hasta quedarse dormida. Las vacaciones que nunca tomamos para darle lo mejor. Y frente a mí, tenía a un hijo que ahora me pedía sacrificar lo único que me quedaba. La empresa, mi vida entera. Respiré hondo y le pregunté con voz firme, ¿y por qué entonces no me invitaron ni al bautizo de tu hijo? ¿Por qué me apartaron de todo como si fuera un extraño? ¿Por qué ahora sí recuerdas que soy tu padre? Andrés bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. El silencio fue su respuesta, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Carolina no soportó ese momento. Con un gesto de desprecio, se adelantó y dijo, «Porque siempre fuiste un estorbo, un viejo que no entiende de negocios. Andrés necesitaba espacio, no tus sermones de la vieja escuela. Y ahora que todo se derrumba, lo único que puedes hacer es firmar y callarte». Sus palabras eran veneno puro y me hirieron más de lo que quisiera admitir. Me quedé quieto, observándola. Por dentro sentía una mezcla de rabia e impotencia, pero también una serenidad extraña. Sabía que estaba a punto de llegar el momento que tanto había esperado. No necesitaba discutir con ella, porque la verdad estaba guardada en ese sobre, y ese sobre valía más que cualquier grito. Andrés intentó justificarse, diciendo que lo había hecho todo por el bien de la familia, que confiaba en que yo entendería. Pero cada palabra suya me sonaba hueca. Era como si hablara un desconocido. El hijo al que yo había criado estaba tan enterrado bajo las ideas de Carolina que apenas lo reconocía. Los días siguientes fueron aún más tensos. Andrés y Carolina empezaron a presionarme constantemente. Llamadas, visitas inesperadas, incluso amenazas veladas de que, si no firmaba, perderíamos todo. Yo escuchaba en silencio, dejándolos hablar, como quien observa a alguien cavando su propia tumba. No era frialdad, era paciencia. Una tarde, Carolina llegó con su madre, Beatriz. Entre las dos intentaron acorralarme. Beatriz, con su tono altivo, me dijo, «Don Ramón, no sea terco. Piense en el futuro de su nieto. ¿Quiere que crezca viendo a su abuelo como un obstáculo? Dé un paso al costado, que los jóvenes tomen las riendas». Me dieron ganas de reír, porque usaban la palabra nieto como si fuera una llave mágica, sin saber lo que escondía la verdad. Yo las escuchaba y por dentro sentía que cada frase las acercaba más al precipicio. Mi abogado ya estaba al tanto. El sobre seguía en su poder, esperando el momento adecuado. Y yo, mientras tanto, me mantenía firme. No necesitaba gritar ni pelear. Bastaba con resistir. La tensión llegó a un punto insoportable cuando Carolina, perdiendo la paciencia, me lanzó una amenaza directa. «Si no firma, nos encargaremos de que la empresa se hunda. Usted no tiene idea de con quién se está metiendo». Sus ojos brillaban con rabia, y en ese instante supe que había llegado la hora de soltar mi verdad. Ese mismo día, llamé a mi abogado y le pedí que preparara todo. El silencio que había guardado durante tanto tiempo estaba a punto de transformarse en un grito silencioso, que nadie podría ignorar. El día de la reunión final llegó casi sin que yo lo planeara. Andrés me llamó con tono urgente, diciendo que necesitábamos hablar todos juntos en la empresa. Su voz sonaba quebrada, como la de alguien que ya no tenía escapatoria. Yo acepté, porque sabía que había llegado el momento que Julia había preparado en silencio desde años atrás. Llamé a mi abogado, don Enrique, y le pedí que trajera consigo el sobre. Al colgar,
Sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo. La sala de juntas estaba llena de tensión. Andrés se sentó frente a mí con el rostro cansado, el traje arrugado y los ojos hundidos. A su lado estaba Carolina, impecable como siempre, con sus labios pintados de rojo y una expresión desafiante. Beatriz también había venido, con ese aire de superioridad que nunca abandonaba. Yo me senté con serenidad, llevando conmigo la foto de Julia en el bolsillo, como un amuleto. Carolina fue la primera en hablar, como era de esperarse. Con una sonrisa irónica, me dijo: «Don Ramón, ya basta de hacerse el fuerte. Si de verdad quiere salvar a su hijo, firme la sesión y déjenos manejar lo que usted ya no entiende. No alargue más este sufrimiento». Sus palabras eran calculadas. Buscaban humillarme frente a todos, como si ya estuviera derrotado. Andrés, cabizbajo, agregó con voz apagada: «Papá, por favor, hazlo por mí. No puedo más». Escucharlo me partió el alma, pero también me llenó de rabia contenida. No era justo que el mismo hijo por el que sacrifiqué todo me pidiera entregar mi dignidad como si fuera un papel sin valor. Fue entonces cuando levanté la mano y pedí silencio. Todos me miraron extrañados, como si no entendieran de dónde venía mi calma. Don Enrique se levantó, abrió su portafolio y colocó el sobre sellado sobre la mesa. Este documento fue solicitado en vida por doña Julia. Ella quiso que se abriera en el momento oportuno. Y creo que hoy es ese momento, dijo con voz firme. El rostro de Carolina perdió un poco de color. Andrés frunció el ceño, confundido. «¿Qué es eso?», preguntó con nerviosismo. Yo no respondí, solo hice una señal a mi abogado para que continuara. El sonido del papel al romperse llenó la sala con una tensión insoportable. Sabía que a partir de ahí nada volvería a ser igual. Don Enrique comenzó a leer con voz clara y pausada. El análisis de ADN demuestra que el hijo de la señora Carolina Méndez no es biológicamente nieto de don Ramón Cifuentes. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire se había detenido. Carolina palideció de inmediato y Andrés abrió los ojos como si hubiera recibido una bofetada. Yo no dije nada. Solo me quedé sentado, con las manos entrelazadas, observando cómo la verdad caía como una losa sobre ellos. Carolina intentó reaccionar, tartamudeando. Eso no significa nada. Esos papeles pueden estar equivocados». Pero su voz temblaba y su rostro delataba el miedo. Andrés la miró con desconcierto, buscando una explicación. «Carolina, dime que esto no es cierto», susurró con un hilo de voz. Ella intentó sostenerle la mirada, pero pronto bajó los ojos, incapaz de sostener la verdad. Fue en ese instante cuando entendí que la justicia había llegado, no con gritos, sino con el peso de un sobre que había esperado en silencio. Beatriz, la suegra, intentó intervenir, pero su voz sonó hueca. «Esto no cambia nada. Lo importante es el futuro». Nadie la escuchó. El daño ya estaba hecho. Carolina había quedado expuesta, y Andrés había perdido la poca confianza que aún tenía en ella. Yo no levanté la voz, no hice reproches, no me regodeé en la humillación. Solo sonreí con serenidad y dije: «La empresa, el legado y mi dignidad no están en venta, y mucho menos en manos que nunca supieron valorar lo que significaba familia». Fue lo único que pronuncié, y bastó para que el silencio hablara más fuerte que cualquier grito. Andrés, con lágrimas contenidas, se hundió en la silla. Carolina, desesperada, se levantó de golpe y salió de la sala sin decir palabra. Beatriz la siguió, murmurando insultos. Yo me quedé en pie, tranquilo, como un hombre que finalmente recupera lo que le habían querido arrebatar. Don Enrique cerró el portafolio y me miró con respeto. Su esposa tenía razón, don Ramón. El silencio y la verdad siempre encuentran su camino. Yo asentí, guardando la foto de Julia contra mi pecho. En ese instante supe que ella seguía cuidándome desde donde estuviera. Al salir de la sala, los empleados que habían escuchado la noticia me miraban con ojos de admiración. No tuve que explicar nada. Ellos sabían que había defendido lo mío sin ensuciarme las manos, que la dignidad se había impuesto sobre la ambición. Caminé hacia la puerta con paso firme, como quien carga años de dolor, pero finalmente los suelta al viento.
Después de aquella reunión, la vida en la empresa cambió por completo. Los empleados, que siempre habían sido leales, me miraban con un respeto renovado. Habían presenciado cómo un hombre podía defender su legado sin necesidad de insultos ni peleas, solo con la fuerza de la verdad. Yo seguía al frente, pero ya no con la obsesión de antes. Había aprendido que nada, ni siquiera el negocio que construí con mis manos, valía más que la dignidad. Carolina desapareció de nuestras vidas casi de inmediato. No volvió a acercarse a la empresa, ni a la casa, ni siquiera a los vecinos que antes trataba de impresionar. Su ambición se le había derrumbado encima, y con ella también se desmoronó el falso prestigio que intentaba mantener. De vez en cuando escuchaba rumores de que intentaba rehacer su vida en otro lugar, pero a mí ya no me interesaba. Para mí, había quedado en el pasado. Andrés, en cambio, se hundió en una crisis profunda. Perdió no solo la confianza en Carolina, sino también la seguridad en sí mismo. Lo vi deambular como un hombre derrotado, incapaz de sostener la mirada. Me dolía verlo así, porque al final seguía siendo mi hijo. Pero entendí que cada quien tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Yo no podía cargar más con sus errores. No lo eché de mi vida, pero tampoco lo busqué. Decidí dejar la puerta entreabierta, esperando que algún día tuviera la humildad de volver. No como el hijo ambicioso que me abandonó, sino como el hombre que yo sabía que podía ser. Esa fue mi última esperanza hacia él, una esperanza que aprendí a soltar sin obsesionarme. Con el tiempo, decidí que ya no necesitaba vivir en la casa grande donde había compartido tantos recuerdos con Julia. Cada rincón era un recordatorio doloroso, y yo necesitaba empezar de nuevo. Vendí la casa y me mudé a un lugar más pequeño, en el mismo barrio obrero donde crecí, rodeado de gente sencilla que todavía valoraba un saludo en la calle. Fue como regresar a mis raíces, pero con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. En mi nuevo hogar encontré algo que había perdido hace mucho: paz. Mis vecinos me recibieron con cariño, invitándome a café, a pan dulce, a pláticas en la banqueta. Algunos me decían: «Don Ramón, usted es ejemplo de fortaleza». Yo sonreía, porque no me sentía un héroe, solo un hombre que había resistido en silencio. Y entendí que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en la empresa, sino en la dignidad y en el afecto sincero. Mis días se volvieron más simples. Caminaba cada mañana por las calles, respirando el aire fresco, saludando a los viejos amigos del barrio. Ya no cargaba el peso de las expectativas de nadie. Ya no tenía que demostrar que era capaz de sostenerlo todo. Por primera vez en muchos años, vivía para mí. A veces me visitaban algunos de los empleados de la empresa, agradecidos porque no la había dejado caer en manos equivocadas. Ellos me contaban que seguían trabajando con orgullo, que mantenían vivo el espíritu con el que yo la fundé. Eso me llenaba el corazón. No necesitaba más pruebas de que había hecho lo correcto. Andrés, en raras ocasiones, aparecía en mi puerta. Llegaba con los ojos bajos, con un aire de arrepentimiento que todavía no sabía convertir en palabras. Yo lo dejaba entrar, le servía café y hablábamos poco. No lo presionaba, porque entendí que el perdón también necesita su propio tiempo. Tal vez un día vuelva a ser el hijo que soñé, y si ese día llega, yo estaré aquí, dispuesto a escucharlo. Lo que más me sostiene ahora son los pequeños gestos de la vida diaria. La vecina que me toca la puerta para invitarme un plato de guiso, el niño del barrio que me ayuda a cargar las bolsas del mercado, el saludo sincero de quienes me conocen desde siempre. Son cosas simples, pero llenan el corazón más que cualquier cuenta bancaria. He aprendido que la dignidad no se hereda, se defiende en silencio. Y también que el amor verdadero no se mendiga, se cultiva con actos y sacrificios que no todos saben valorar. Julia me enseñó eso hasta su último aliento, y yo lo llevo como bandera en esta etapa final de mi vida. Hoy camino con la cabeza en alto, no porque tenga riquezas materiales, sino porque recuperé algo que ningún dinero puede comprar: la paz de espíritu. Y aunque mi historia estuvo llena de sacrificios, humillaciones y pérdidas, también terminó con la certeza de que no me dejé vencer por la ambición de otros. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde donde nos ves y no olvides suscribirte al canal, porque al final,
Lo que queda no son las empresas, ni las casas, ni las cuentas. Lo que queda es la dignidad con la que enfrentamos la vida y el recuerdo que dejamos en quienes nos conocieron. Y yo quiero que me recuerden como un hombre que, pese a todo, supo resistir en silencio y cerrar su historia con la llave de su propia libertad. La rutina que adopté en mi nueva casa se convirtió en un bálsamo. Me levantaba temprano, como siempre lo hice durante toda mi vida, pero ahora sin la presión de abrir la empresa o de revisar cuentas. Preparaba mi café, me sentaba en la pequeña terraza y veía a los niños del barrio correr hacia la escuela. Ese simple sonido, las risas inocentes, me recordaban que la vida sigue siempre adelante, aunque uno sienta que el tiempo se detuvo. Comencé a disfrutar de cosas que antes había postergado. Caminaba hasta el mercado a comprar fruta fresca. Conversaba con los vendedores como si fueran viejos amigos. Me detenía en la panadería solo para disfrutar el aroma del pan recién horneado, algo que en mi juventud nunca me permití porque siempre corría con prisa. Descubrí que en los detalles pequeños estaba la verdadera riqueza que me había negado tantos años por priorizar solo el trabajo. Algunos días me reunía con viejos vecinos a jugar dominó en la plaza. Ellos me decían en broma, «Ramón, ahora sí se jubiló de verdad». Yo reía porque en el fondo sentía que era cierto. Había pasado toda la vida cargando con responsabilidades y por primera vez podía sentarme a perder el tiempo sin sentir culpa. Esa libertad era nueva para mí y la disfrutaba como un regalo inesperado. A pesar de la paz que iba encontrando, había momentos en que el recuerdo de Julia me golpeaba fuerte, sobre todo al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y yo solía compartir ese silencio con ella. En esos momentos me invadía la tristeza, pero en lugar de hundirme, me hablaba a mí mismo. Ella estaría orgullosa de lo que hiciste, Ramón. Defendiste lo nuestro sin rebajarte. Esa certeza me devolvía fuerzas. Andrés, poco a poco, comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio eran encuentros breves, llenos de silencios incómodos. Se sentaba frente a mí, removía el café con la cuchara y parecía buscar las palabras que no se atrevía a decir. Yo no lo presionaba. Aprendí que un padre también debe esperar en silencio, incluso cuando duele. Cada visita era un pequeño paso, una señal de que tal vez todavía había un lazo que no se había roto del todo. Una tarde, finalmente, me miró a los ojos y dijo, «Perdóname, papá». No necesitó explicar más. Su voz quebrada, sus lágrimas contenidas, decían todo lo que las palabras no podían. Yo no lo abracé de inmediato. Me quedé quieto, observando al hombre que había perdido el rumbo. Luego puse mi mano sobre la suya y le respondí, «Tienes que perdonarte tú primero, hijo». Fue un momento breve, pero profundo. Sentí que Julia estaba ahí, sonriendo desde donde estuviera. A partir de ese día, Andrés siguió viniendo. A veces traía al niño consigo, y aunque mi corazón todavía dudaba, lo recibía con cariño. No era su sangre lo que lo hacía mi nieto, pero sí su inocencia. No tenía culpa de las decisiones de sus padres. Lo veía correr por la sala, reírse con cosas simples, y entendía que los lazos verdaderos no siempre se miden en papeles de ADN, sino en el amor que uno decide dar. El barrio se convirtió en mi nueva familia. Los vecinos me cuidaban como si fuera un abuelo común para todos. Una señora me llevaba caldo caliente cuando llovía. Un joven me ayudaba a reparar una puerta, y hasta los niños venían a escucharme contar historias de cuando Monterrey era más tranquilo. Descubrí que la soledad se vence abriendo la puerta a quienes tienen gestos sinceros. Con el tiempo, entendí que no necesitaba que todos reconocieran mi sacrificio. Lo importante era que yo supiera dentro de mí que nunca traicioné mis valores. Eso me dio una paz que nunca había conocido. Aprendí a caminar ligero, sin la carga de la amargura, porque al final, lo que destruye al hombre no son las traiciones externas, sino el resentimiento que uno guarda dentro. Algunos me preguntan si me arrepiento de no haber actuado antes, de no haber puesto un alto más temprano. Yo siempre respondo lo mismo. El silencio me dio la victoria. Si hubiera gritado, quizá habría perdido la calma, pero al esperar, la verdad habló sola. Esa es la lección que llevo como bandera, la que quisiera dejar a quienes escuchan mi historia.
Hoy sé que el dinero se va, las empresas cambian de manos, las casas se derrumban. Lo único que permanece es la dignidad con la que uno enfrenta los días. Esa dignidad nadie puede arrebatársela, porque no está en los papeles ni en los bienes, sino en el corazón. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde donde nos ves. Y no olvides suscribirte al canal. Me gusta pensar que, al final, mi vida fue como una costura larga y complicada. Hubo nudos, hilos rotos, agujas que me hirieron, pero también hubo puntadas firmes, telas que resistieron y un bordado final que todavía tiene valor. Ese bordado es mi dignidad, el único legado que sé que nadie podrá manipular. Cuando camino por mi barrio y los niños me saludan con una sonrisa, siento que he ganado. No con dinero, no con propiedades, sino con la tranquilidad de saber que resistí sin perderme a mí mismo. Y esa, para mí, es la victoria más grande que un hombre puede alcanzar antes de cerrar los ojos por última vez.